Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un 1 de enero solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Señores, en el día de ayer, un grupo encabezado por Gustavo Sánchez convocó un acto en el barrio de Blue Mall para decir que Gonzalo va. Bueno, Gonzalo Castillo es la última referencia positiva del PLD en términos electorales. 38% frente a Luis en el 2020. La última referencia. Después de él, Abel sacó 10. Pero cuando yo veo a Gustavo Sánchez encabezando ese acto, me acuerdo de que Gustavo era coordinador de Abel. Que fue el primero que públicamente dijo, te voy a apoyar. Era coordinador de Abel, lo que significa que es la misma estructura que se está moviendo. Bueno, yo creo que esa es la mayor de las virtudes de ese encuentro, porque ustedes recordarán, Félix, que ayer yo le pregunté a Tulio Jiménez aquí ayer que nos diera por lo menos 5 nombres de los principales dirigentes que iban a estar encabezando ese acto. Y él dijo, yo prefiero hacerlo después que concluya el acto. Sin embargo, nosotros vimos las imágenes y yo creo que el tema perfil ahí era Gustavo, la secretaria de la Juventud del PLD. No. Había muchas personas. Mira, ahí estaba, por ejemplo. Dime dirigentes nacionales, amén de los diputados que son más o menos conocidos. Por ejemplo, ahí estaba la diputada por Santo Domingo Norte, Damaris Vázquez. Eso es lo que te digo. Damaris Vázquez, el Cañero, Gustavo, eran como los demás perfiles. Lo que pasa es que políticamente hablando, tú dices, el Cañero fue alcalde. El Cañero claro, y jefe y diputado. Por eso, ahí te estoy mencionando 3. Sí, entonces, ¿quién más? Ahí estaba, por ejemplo, Francis Jorge, que es la secretaria. Una gran municipalista. Ahí estaba Elías Cornelio, que es miembro del comité político, Gustavo Sánchez. Ahí estaba el mismo Tulio Jiménez. Nada más había 2 miembros del comité ahí estaba político. También, o sea, había muchos dirigentes. Ahí estaba Cabrera, el diputado Cabrera, Ramón Cabrera, que de los dirigentes más respetados del PLD en Santo Domingo Este. O sea, estamos hablando de liderazgo local, en todo caso. Pero yo considero que ese acto no es un indicador del apoyo que puede recibir Gonzalo por lo siguiente. No, porque él no fue al acto ni siquiera. Eso es mandar una señal. Una expresión espontánea, como dijeron ellos. Mandar una señal. Ahora, Gonzalo, que no quiso participar en el 2024 por los temas de acusación judicial, Gonzalo es la última referencia de éxito del PLD, porque aunque perdió las elecciones, lo hizo contra Leonel y Abinader aliados. Y un momento delicado también. Y un momento de crisis, de división. División, corrupción, señalamiento. Entonces, oigan cómo cambian los escenarios desde mi punto de vista. Cuando Gonzalo estaba buscando la candidatura, era la quinta opción del PLD. La quinta. Estaba Danilo, que estaba buscando su reelección. Estaba Leonel, que era presidente del partido. Luego estaba Margarita. Sí, luego Reinaldo. Reinaldo, Francisco Javier, Amarante. Y en el grupo de Francisco Javier, Amarante, Domínguez Brito, ahí estaba Gonzalo. Usted viene de salir. Incluso por debajo de ellos. Usted viene de salir de los dos. Entonces, para terminar la idea. Entonces, hoy, Gonzalo, que estaba en un grupo después de la quinta opción. En el grupo de la quinta opción, porque los primeros 4 eran Leonel, Margarita y Reinaldo. Y después había un grupo. En ese grupo estaba Gonzalo. Bueno, pues hoy Gonzalo es la primera opción de éxito del PLD. Yo te voy a decir con qué yo creo que tiene que ver eso. Sí, pero breve. Mire, usted viene de esas líderes, de esos litorales, PLDistas los dos, La Jara y La Luz. Gustavo Sánchez quedó muy lacerado con Abel Martínez. El primero que tuvo la visión de ver a Abel Martínez como candidato presidencial del PLD fue Gustavo Sánchez. Uno de ellos. Al venir ya la estructura, la maquinaria electoral del PLD, Abel dejó fuera en los bleachers
a Gustavo Sánchez, tú lo sabes. Sí. Quedó un trabajador, ha sido el diputado del PLD que más veces ha sido vocero de esa bancada. Algo tiene él, algún liderazgo, alguna fuerza, el carisma, un punto por ahí. Con relación a Albert Martínez y su candidatura, y la de Gonzalo, en este caso primero, hermano, yo estoy convencido, yo Emilio Ángeles, de que a Danilo Medina siendo presidente le hubiera gustado que hubiera sido Reinaldo Paredes Pérez, el candidato. Pero él no lo apoyó. No, pero déjame terminar, mi amor, déjame terminar. Por el contrario, trajo el de atrás, bien de atrás. Tiene que escucharme. Era su candidato natural ideológicamente, pero no con los resultados. No marcaba. Perdón, yo estuve ahí, mira, yo hay cosas que yo no puedo decirla públicamente. No marcaba. Entonces, tú ponías en el escrutinio a Andrés Navarro, a Gonzalo Castillo, una serie de precandidatos. Gonzalo se lo llevaba a todos juntos. Oye, el sueño tal vez, yo creo inclusive que si el candidato hubiera sido Reinaldo Paredes Pérez, me hubiera parecido a mí humildemente, no soy un oráculo, ni un pitonizo electoral, ni políticamente, mucho menos. Si hubiera sido Reinaldo, tal vez si Leonel y Danilo se hubieran entendido. Para mí, digo yo, sí, creo que sí. Para mí, todas las encuestas que son pagadas tratan de complacer a quien la paga. Totalmente. Todas las encuestas que son pagadas en términos electorales tratan de complacer a la... ¿Tú quieres que una gente marque? A la encuesta y págala para que tú veas que va a marcar. Entonces, ahí, ¿cómo le decían a Luis? ¿Qué se burlaba a Luis? A Luis antes, ¿cómo le decían? La Toyota. La Toyota le decían. Míralo ahí, 57%. Sí. Míralo ahí. Sí, pero, nadie alcanzaba una mayoría como esa. La realidad del PRM era otra. Eso se construye. Se construye. Eso se construye. Reinaldo podía construir su liderazgo. Ahora, como un partido unido, había un agotamiento político de 20 años. Como en mi caso, en los procesos electorales, como yo no pertenezco a ningún partido, lo que me gusta es analizar datos. Es la suerte, sí. Si tú pertenecieras, se jode todo. Si yo perteneciera a uno, el contrario se jodiera, sí, te lo aseguro. Pero en mi caso, que como no soy de ningún partido, me gusta mucho buscar datos que no tengan nada que ver, como dice José, con encuestas posiblemente pagadas, que tienen mucho que ver con complacer a quien paga el dinero. En los informes que ya yo tengo muchos años haciendo para múltiples empresas, yo utilizo varias herramientas y entre ellas una que tiene Google Trend, donde habla de las tendencias y las estadísticas de hechos que ocurren y su impacto a nivel noticioso. Dentro de esa herramienta, la puntuación más alta para un tema es 100 puntos. Y Gonzalo Castillo, el 4 de diciembre a las 12 del mediodía, logró tener 100 puntos en el debate en las provincias del Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal. Y en Asua, por ejemplo, tiene 77 puntos como uno de los temas que más se ha hablado hoy en República Dominicana. Eso es tendencia en Google. En Google, o sea, son la búsqueda de Google, sí, la conversación. Exacto. Mira, a propósito, José, del tema en conversación, hace alrededor de unos 45 minutos y una hora, Gonzalo Castillo posteó el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram y también en su cuenta de Twitter. Le dice lo siguiente: queridos compañeros y compañeras, gracias por el emocionante acto realizado ayer. Me conmovió profundamente ver tanta energía, esperanza y cariño. Ese gesto refleja el compromiso de los PLDistas y de tantos ciudadanos que desean que el pueblo dominicano vuelva a tener mejores días. Su respaldo me honra y me compromete. Deseo, ante todo, un PLD unido. Quiero un partido que camine en la misma dirección, con la misma convicción y con los mismos propósitos. Y quiero que, cuando llegue el momento, tengamos un candidato sembrado en el corazón del pueblo, el preferido de la mayoría, que todos sin excepción nos unamos detrás de una persona para que el PLD vuelva a gobernar y para que nuestro pueblo vuelva a vivir mejor. Gonzalo va. Y se despide con lo siguiente. Gonzalo va. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, por la confianza y por mantener viva la esperanza del pueblo. Siempre estaré dispuesto a tender puentes, siempre trataré de estar al lado de lo correcto de la historia. Puente nunca muro, dijo Gonzalo. Él va. Mira, Gonzalo Félix. va. Eso lo dice. Miren. Subliminalmente lo dice, eso va. José, ¿qué tú interpretas? Él va. No, es que ese acto lo hizo él. Queda claro. Claro. Es que ese acto lo hizo él. Claro. Es un acto de él. Para que él está generando una campaña. Te voy a decir algo breve. Los eventos
que se hacen ahí en el Blue Mall cuentan con la anuencia de Gonzalo, porque ese es su entorno. Fue él. Emilio, tú sabes que, miren este caso que se dio reciente y concreto, que se dio hace poco en Bolivia, y cito, en Bolivia casi todos los estudios de opinión situaban a Rodrigo Paz con apenas un 7% de intención de voto, y en quinto lugar. Cuando se abrieron las urnas, obtuvo más del 32%, quedando primero. Y finalmente ganó el balotaje con casi un 55%. No fue una sorpresa electoral, fue la evidencia de que un sistema que utiliza los números para fabricar percepciones. Claro sí. Así dice Andresito Van der Horst en un artículo que publicó hace un par de días titulado Elecciones en Bolivia y las encuestas. Muy duro, Andresito. Mira, sí, y lo mismo se da aquí en muchos casos. Hay un aspirante por ahí, hay un aspirante por ahí que hace años, yo diría que hace 10 años, lo vienen colocando incluso en algunas encuestas por encima de los presidentes actuales del país. Y de verdad, la gente ha llegado a creer que este hombre puede ganar en cualquier escenario y en cualquier partido incluso. Sí. Pero miren ese caso de Bolivia, que un candidato al que las encuestas daban con un 7%, ganó en primera vuelta y en segunda vuelta ganó con un 55%. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso de las construcciones que se hacen con las encuestas. La luz, tú hablaste de Andrés Van der Horst. Era duro, ¿no? Usted sabe que Andrés Van der Horst fue asistente especial de Joseph Stalin. Sí, lo mismo lo dijiste la semana pasada. Una estrella, muy bien formado, economista, académico, pero que cultiva. Sí. Ahora, la pregunta sería a propósito del tema Gonzalo y su salida, es si Gonzalo Castillo reconfigura el escenario político. Porque lamentablemente para el PLD y la Fuerza del Pueblo hasta ahora, a no ser que demuestren lo contrario, tienen un mismo pastel electoral, o sea que se nutren del mismo público. Entonces, si Gonzalo como candidato sacó 38 en las elecciones pasadas, la gente o el militante entiende que por mal que le vaya, debe sacar 20. Ahora bien, si saca 20, sacaría o comenzar con 20. Estaría prácticamente comenzando con el doble que lo que sacó el PLD. Sí. ¿De dónde saldría ese porcentaje? ¿De Leonel, que sacó 28? ¿O sería del pueblo o de la gente? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Gonzalo, con algo sí yo coincido ayer con cosas que decía Tulio. Gonzalo, amén de sus capacidades de oratoria y demás, yo creo que mucha gente le reconoce, me incluyo entre ellas, en mucha capacidad gerencial, y un tipo que creo, me luce que tiene más ángel, más espontaneidad y más gracia que lo que tenía Abel Martínez, que me parece un tipo tosco, que es más difícil de enganchar. Yo creo que el PLD tuviera más cancha con un candidato como Gonzalo Castillo. Señora, hay que recordar algo. Cuando cambiemos de tema, bebé. Gonzalo Castillo ha sido el primer ministro de Obras Públicas que no ha sido un ingeniero ni arquitecto. Es licenciado. Produjo una gerencia sin precedentes. El mejor ministro de los últimos años. Esa cuestión vial, ¿cómo es ¿Quién fue el mejor ministro de Obras Públicas, Gonzalo o Miguel Vargas? No, eso es chisme. Pero José, pero eso es muy evidente. No. Oye, en los últimos 20 años, el mejor ministro de Obras Públicas de este país es Gonzalo Castillo. Te lo voy a contestar. Miguel fue tan bueno con él y por qué. Pero oye, lo primero es oye, es que yo esto, Roselio, yo estoy en toa. Es que yo manejo estadística. Emilio. Manejo estadística, mira. Lo primero que le hicieron a Miguel Vargas. Dijeron que fue el mejor canciller. Mi papá Hipólito Mejía, que lo adoro y lo quiero. Lo primero que le hicieron a Miguel Vargas fue ponerle otra secretaria de Obras Públicas en la OISOE con Lani Salazar. Eso lo viví yo. Yo estoy en toa. Entonces, fue un tremendo ministro de Obras Públicas. A diferencia de Gonzalo, que fue un super que mega también había una OISOE. No, jamás. Con todos los poderes en el ministerio. Jamás. Pero OISOE existía. Es que no entendiste el mensaje, mi amor. Es que la misma fuerza que tenía Miguel Vargas como ministro la tenía Hernán Salazar en la OISOE. Tú no me viste eso. No eres parte de eso. Yo fui asistente de Hipólito Mejía en su gobierno. Yo domino eso más que tú. Dale, entonces, sigue. Da más detalles. Conclusión. Entonces, con relación, y tremendo presidente Hipólito Mejía, en el caso de Gonzalo Castillo fue un super mega hiperministro porque recibió todo el apoyo del presidente Danilo Medina. ¿Entiendes? Los dos fueron mejores ministros de Obras Públicas. Eso influye mucho. Bueno, señores, a propósito de obras públicas y ese tipo de cosas, el gobierno relanzó el programa Mi Vivienda hoy con más de 8.000, específicamente 8.300 viviendas para
a impactar unas 25,000 personas cuando dividimos el promedio de personas por familia, cuando la distribuimos. Estos son familias de ingresos medios e ingresos bajos, con el objetivo de facilitar el acceso al hogar. Yo pienso, lo he dicho en varias ocasiones, que la vivienda, que es la principal aspiración de cualquier familia, tiene que estar sujeta a un buen comportamiento social. Las familias que tengan un buen comportamiento social, que sean formales, que manden sus hijos a la escuela, que alejen a las niñas de embarazo adolescente, que alejen a los niños de pandilla y de las drogas, que cumplan con sus responsabilidades de bancarización. Las personas que tengan un comportamiento modelo, el Estado la tiene que ubicar. Sí, pero esas no son la gratis. tiene que ubicar y le da el bono. O lo que sea, pero si tú te portas bien y tú te portas mal y a los dos le dan vivienda, ¿qué sentido tiene? Pero por eso las que esas viviendas no son si te portas bien, tú las tienes que pagar y bastante caras. El gobierno no tiene un sedazo, es una orientación ni son general. baratas. Pero mira, yo lo digo por lo siguiente. Que no Lo tiene, digo, sí lo tiene. yo lo digo por lo siguiente. Sí lo tiene. Lo digo por lo siguiente. Cuando a Demis Hassabis le entregaron el Premio Nobel de Química en el 2024 por el plegamiento de proteína, le entregaron el Premio Nobel de Química en el 2024 al inglés Demis Hassabis. Eso fue un error. Él no es grande por haber plegado proteína. Él es grande por haber juntado la inteligencia artificial con el aprendizaje por refuerzo, con el conductismo. Ese es su aporte a la humanidad. Y todas las IA son eficientes. ¿Tú sabes por qué? Porque si se portan mal, las apagan. Oigan lo que yo estoy diciendo. Si se portan mal, si dan malos resultados, no les dan cómputo y las penalizan. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con esto? Que la mejor forma de tú bajar los indicadores de informalidad, de delincuencia, de accidentes en motocicleta, es condicionando la ayuda social a que las familias se porten bien. Y la mayor aspiración de una familia es una casa. Y cuando tú pones al pueblo a competir, tú quieres tener una casa digna con todo amoblado adentro. No quiero infracciones, no quiero falta en las escuelas, no quiero falta de exámenes médicos con tus niñas adolescentes, no quiero motocicletas ilegales en el patio de tu casa. Oye, y tú puedes elegir entre esas personas las que merecen una vivienda pero pública. está bien. Pero a propósito, está bien la recomendación. Las transferencias son condicionadas. El proceso Siempre tienen que el ser proceso es sencillo. Usted puede pagar la casa. pero miren, a propósito... Aunque tú seas un delincuente. Es que es el único Entonces, si tú eres un delincuente, escúchame. Así Si tú eres un soy. delincuente y puedes pagar la casa, tú vas a tener más beneficio del Estado que una familia correcta que no la puede La pagar. pregunta Y ahí es te que preocupa. no hay ningún nivel de selección para pero mire, Pero eso es lo que yo estoy A planteando, propósito- que se haga a el propósito criterio. de ¿Cuál la- es el criterio para darle una casa a una familia? A propósito de la vivienda y de la construcción, yo no había tenido el honor de ir a la ciudad Juan Bosch. Es verdad. No, el proyecto, anunciando, O sea, que hablando, no sabía mirando. que no había ido. Pero yo no Yo había he ido, tenido. eso es maravilloso. Yo no había tenido el honor de ir a la ciudad Juan Bosch. Dios mío, pero por Dios, pero es una República Dominicana. Literal, una El ciudad. Estado, atención, presidente, atención, No lo ministro de Vivienda. Ese proyecto, ahí todavía falta. Espérate, pero miles de Y viviendas hay que ha espacio. entregado Luis. Sí, claro que sí. Mira estas últimas Pero 500 no lo estoy que entregaron negando, ahora. es todo lo contrario. Es todo lo ¿Qué? contrario. Ese es no lo estoy negando. un gran proyecto del gobierno Sí, del PLD. lo que no estoy negando, lo que estoy diciendo, en la ciudad Juan Bosch hay espacio para construir el doble todavía de las viviendas que hay. Incluye una UAS. Sí, entonces Al frente, inclusive una UAS. La Entonces, mire, UAS de Ciudad Juan Bosch va a ser Sí. el doble de grande que la UAS de aquí. proyectos como la ciudad Juan Bosch hay que reproducirlo en todas partes del país para dignificar a la gente. Porque es un proyecto organizado que Si es tú te con lo su ganas. calle, Si no te lo delimitado. ganas, mira, pero no, dale eso crédito, es pero dale increíble. el crédito. Ese proyecto hay que reproducirlo. Dale el crédito a una persona de extremado bajo perfil que visionó y se metió ahí adentro, Gustavo Montalvo. Así Alejandro, Sí, así. llévate.